¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí parte Agenda Económica, 8 de la mañana y 3 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. En 30 minutos los dejamos informados de los temas más importantes en materia de negocios, en la discusión política, también en noticias de la economía. Estos son nuestros titulares de lo que revisaremos en esta edición de día miércoles 17 de abril. Vamos a comenzar contándoles sobre el viaje del presidente Gabriel Boric al norte de nuestro país, donde, entre otras actividades, participó en la que se entregaban detalles respecto al impacto que va a tener la distribución de los recursos generados por el royalty minero. Recursos que van a llegar fundamentalmente a las comunas de menores ingresos a lo largo del país. En esa instancia, el presidente también aprovechó de dejar un nuevo recado hacia el empresariado. A propósito del royalty, asegura que una vez que se despachó este proyecto tan discutido, esto permitió destrabar la inversión minera y también hizo un llamado a no sobrereaccionar frente a la discusión de algunas reformas importantes que están en curso en nuestro país. ¿Cuál fue el mensaje del presidente? Lo vamos a escuchar en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional entregó sus proyecciones de crecimiento para las economías no solo de nuestro país, sino también a nivel regional, y hay algunos antecedentes bien interesantes. Por un lado, mejoran las proyecciones de crecimiento para Chile durante este 2024. De hecho, el ingreso per cápita en nuestro país podría llegar a superar los 31 mil dólares durante este año. Sin embargo, de todas maneras, si uno mira el listado de proyecciones en la región, Chile sigue bien rezagado dentro de los países latinoamericanos y está en la parte más bien baja de la tabla respecto a las proyecciones de crecimiento para este año. Ya les contamos más en unos minutos. Y en otro tema les vamos a contar también sobre cómo ha ido aumentando el nivel de victimización en el sector del comercio, de acuerdo al último sondeo que desarrolla el gremio correspondiente a este sector. El efecto que ha tenido los niveles de seguridad que se están viviendo en nuestro país o de inseguridad, bueno, golpean también a este segmento y ha habido un aumento importante en los indicadores que muestran precisamente aquellos locales comerciales que han sido víctimas de delitos. Ya les contamos en una nota que hemos preparado para hoy. Bueno, y por otro lado, siguen surgiendo nuevos reportes y antecedentes sobre el momento que está viviendo el sector inmobiliario. La venta de departamentos y de casas siguen cayendo en nuestro país. De hecho, una caída de 14% en la venta correspondiente al primer trimestre de este año en comparación con el mismo nivel del año anterior. La situación es mucho más dramática si se compara el volumen de venta de casas y departamentos en estos primeros 3 meses del año en comparación con los niveles previos al estallido social, es decir, del primer trimestre de 2019. Pero en contrapartida, los precios no están cediendo, al contrario, suben. Ya les contamos más también sobre esto. Y nos vamos a los números del día para ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados a esta hora de la mañana, en una semana que ha estado marcada fundamentalmente por declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Declaraciones que ya impactan a los mercados. En Asia, por ejemplo, el Nikkei tuvo esta mañana, una tercera sesión en terreno negativo, 1,32% de retroceso para el indicador japonés. Por otro lado, Hong Kong está en terreno más plano, pero en Europa el terreno es positivo para esta hora de la mañana. 0,70% de crecimiento para el indicador Eurostoxx, que pondera varios indicadores bursátiles europeos, mientras que Londres sube 0,66%. Les contábamos que las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos incidieron en el mercado. Dijo que es probable que tome más tiempo de lo esperado algún recorte de tasa debido a las presiones inflacionarias. Y eso es lo que ha movido a los mercados en las últimas horas. Repercutió en Chile ayer. Veamos los números del día en el mercado local también. El IPSA, por ejemplo, el indicador selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio Local, llegó a los 6.430 puntos con un nuevo retroceso en la sesión de ayer. Por otra parte, el dólar siguió repuntando, se acercó a los 1.000 pesos en algún momento de las transacciones, cerró en 982. Por otra parte, el cobre a esta hora se cotiza en $4.32 la libra y la UF hoy tiene un valor de 37.197 pesos en el mercado local.
Bien, vamos a partir entonces con nuestra revisión de noticias y lo que ocurrió ayer en el norte del país. El presidente Gabriel Boric estuvo en una serie de actividades y una de ellas para entregar más detalles también respecto a la distribución de recursos que genera el royalty minero. El Fondo Puente lo que hace es adelantar recursos para las comunas que se verán beneficiadas, que corresponderían al régimen 2025, y los adelanta para este año. ¿Para qué? Bueno, para gasto directo de cada uno de los municipios. Vamos a revisar una gráfica donde entregamos algunos antecedentes, detalles de cómo se van a distribuir estos recursos que van a llegar, por un lado, a las comunas de menores recursos a lo largo del país y por otra parte también a través de otro fondo, aquellas comunas que tienen actividad minera más importante. Son 93.000 millones de pesos los que ya van a llegar este año a las comunas beneficiadas. ¿Cuántas van a recibir recursos? 307 comunas a lo largo del país. El 90% del total de las comunas en Chile va a recibir entonces estos recursos en la distribución de el royalty. Recordemos que son cerca de 1.350 millones de dólares los que se estima cuando ya esté en régimen van a generarse producto de este impuesto específico. De esos 450 millones de dólares se distribuyen también a las comunas a través de distintos mecanismos. Hay un fondo de equidad territorial que permite la distribución bajo ciertos criterios, sobre todo de vulnerabilidad o disposición de recursos, y otro fondo de comunas mineras, es decir, comunas en las que hay actividad de esta industria y que entonces reciben una compensación adicional. Entonces, algunas reciben fondos de equidad territorial, otras donde hay actividad minera también reciben recursos extra. ¿En cuánto se traduce esto? Por ejemplo, en Calama, el municipio va a recibir este año más de 2.100 millones de pesos que van a permitir, por supuesto, la ejecución de distintas obras. Y hay así otras comunas en donde se va a ir distribuyendo estos beneficios y que va a generar, evidentemente, obras importantes, dependiendo de cómo se gaste, por supuesto, en cada una de ellas. En ese contexto, el presidente Gabriel Boric ayer hizo una alusión también a la discusión política, destacando en qué es lo que se va a poder destinar estos recursos, destacando que esto va a significar una mejora en la calidad de vida de las personas para instalar, por ejemplo, cámaras de seguridad, luminarias o pozos para obtener agua potable, pero también destacaba desde el punto de vista de la discusión política en torno al proyecto, cómo hubo mucha resistencia también a esta iniciativa y que finalmente zanjar discusiones políticas tiene un impulso también bien relevante desde el punto de vista de la inversión. Destacaba el presidente que se destrabó la inversión minera una vez que se había zanjado ya este proyecto y por lo mismo hizo un llamado a los sectores empresariales a sacar adelante las reformas y a no seguir adelante con discursos que él calificó, el presidente, como catastrofistas. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario ayer. Desde que se aprobó el royalty, que fue muy discutido y nos costó mucho aprobarlo, pero desde que se aprobó se destrabó la inversión en minería en Chile. Pese a los pronósticos catastrofistas que en ese entonces daba, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, el señor Diego Hernández, que hoy día ya no es presidente. Entonces, cuando hay discursos catastrofistas por parte de algunos, no todos, pero de algunos líderes empresariales, yo los invito a que vean el ejemplo del royalty. Cuando hay muchas voces que se empeñan en decir que todo va a salir mal, Mario está permanentemente diciendo, miren un poquito más lejos, levanten la cabeza. Las cifras le han dado la razón a Mario Marcel. Y se la ha jugado con eso y por eso hemos recibido buenas noticias en las últimas semanas en materia económica para Chile. Nuestra economía está recuperando su crecimiento. 8:12, vamos a ir a otro tema, hablando precisamente de cifras económicas y de las mejores perspectivas. El Fondo Monetario Internacional corrigió al alza la proyección de crecimiento para nuestro país este año. Es bien leve la corrección en todo caso. En la proyección anterior estimaba un 1,9%, Chile crecería, de acuerdo al fondo, 2% este año. La variación, como ustedes pueden ver, es leve, pero de todas maneras se suma así el Fondo Monetario Internacional a una serie de entidades que están mejorando sus proyecciones de crecimiento para este año. Veamos algunos de los datos más importantes que dejó el informe tras la reunión anual que se realiza en el Fondo Monetario Internacional año a año. ¿Cuánto va a crecer el mundo? 3,2%. Y ahí viene el primer dato. Chile está creciendo por debajo del promedio
del crecimiento global de 2024, que sería de un 2%, como ya les decía. En relación a algunos de los datos más destacados de este informe, Estados Unidos crecería un 2,7% en este año. China lo haría en un 4,6%, en una mirada quizás algo pesimista todavía respecto a los niveles de crecimiento a los que estábamos acostumbrados para el gigante asiático. Y por otra parte, la zona euro lo haría en un 0,8%. Ahí los tres grandes bloques económicos. ¿Y qué pasaría en la región, en América Latina? Bueno, el crecimiento sería de un 2% este año. Chile estaría entonces al mismo ritmo que el conjunto de toda la región de Latinoamérica, pero como ya veíamos, por debajo de lo que va a crecer el mundo. Ahora, si uno mira el detalle de los países y de las proyecciones de crecimiento de los países en la región, Chile también está por debajo de la gran mayoría de ellos, de acuerdo a las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional para este año 2024 en particular. Hay casos excepcionales como Guyana, por ejemplo, que va a crecer más de un 30% debido al boom petrolero que ha vivido ese país tras el descubrimiento de yacimientos bien importantes, pero de todas maneras Chile va a crecer menos que el 25 países dentro de la región. En el listado está en el lugar 26 dentro de 33. ¿A quiénes superamos? A Jamaica, Bolivia, Colombia, Aruba, Ecuador, Argentina y Haití, de acuerdo al listado publicado por el Fondo Monetario Internacional. Respecto a la inflación en particular, el fondo elevó su proyección para Chile de un 3% a un 3,2% este año. El 2025 sería entonces el dato de 3% dentro del rango meta que tiene el Banco Central. Bien, 8,14. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que una encuesta que mide los niveles de victimización del comercio muestran cómo este sector también se ha visto afectado durante el último tiempo en un contexto de inseguridad a nivel nacional. Por cierto, de hecho, la tasa de victimización aumentó a un 63,4% en el segundo semestre 2023, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio. Una realidad que no es ajena, por supuesto, a lo que está viviendo el país en general. Belén Saldías reportó el tema. Si entran 5 clientes, el sexto entra ya con intenciones de robar. Nos alertamos entre todos para que al menos nos defendamos entre nosotros. Una realidad que afecta a gran parte de los locales comerciales del país. Así queda demostrado en sus propios testimonios, pero también en una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, donde se analizaron los niveles de victimización de este rubro durante el segundo semestre del año 2023. Los números registran una nueva alza, llegando en esta ocasión al 63,4%. El comercio de Chile lo está pasando muy mal, lamentablemente. Hoy día, cuando vemos la cifra de victimización, terminamos con muchas más preocupaciones que el día de ayer. Nuevamente tenemos cifras históricas en términos de delincuencia en nuestro sector. Aumento en la victimización que se viene registrando desde el primer semestre del 2021. Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago son las comunas con los índices más altos de todo el país y a su vez casi un 50% de los encuestados aseguró que los barrios donde están emplazados sus negocios son poco o nada seguros. Es el caso de Cristian. Un tiempo para aquí, lo que es el barrio de Las Tarrias, el sector se ha visto como afectado bastante con el tema de la inseguridad, bastante motochorro, gente que entra a los locales a robar. De hecho, en el grupo del barrio tenemos un grupo con WhatsApp donde nos damos información de ese tipo de situaciones y nos alertamos entre todos para que al menos nos defendamos entre nosotros. En cuanto a los delitos que se cometen, predomina el hurto hormiga, seguido por daños materiales al local, que incluye incendios, destrozos y rayados, y hurto. Luego viene robo de accesorios de vehículos comerciales, delitos económicos y robo de mercancía en ruta. En esta encuesta se vio, sacando lo que es el hurto hormiga, que sucede mucho en lo que son las tiendas de mayor tamaño, se vio un aumento en lo que es el robo de mercancía en ruta, que también es algo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la prensa que ha aumentado bastante, y lo que es también el robo de vehículos de uso comercial o de accesorios de vehículos de uso comercial. Eso también se ha visto un aumento en ese tipo de delitos. Por lo anterior, cada local tiene en promedio 6 medidas de seguridad implementadas y un 46% de los encuestados las aumentó en el segundo semestre del año pasado. Se tuvo que enrejar todo de esta forma así, y ahí eso funciona después de las 10:30, 11 de la noche con una reja. Es toda la precaución que se puede tomar.
Porque igual es un gasto para ustedes. No, demasiado costoso, sí, porque hubo que reforzar todo. En el caso de Eva, quien atiende un mini market en el barrio Las Tarrias, debió asegurar el local comercial tras los altos niveles de inseguridad en la zona. Claro, y al final se atiende por ahí. Por aquí, solamente, sí. ¿Y se siente más segura? ¿Sí? Ay, sí, yo igual me quedo tranquila acá. La encuesta reveló también que un 42,3% de los establecimientos reporta presencia de comercio ilegal en las cercanías de sus negocios. Al igual que en sondeos anteriores, esta condición tendría cierta incidencia en los niveles de victimización. Y es que el 74,3% de los negocios que reportan esta presencia fue víctima de algún delito o falta en el segundo semestre del 2023. Se ha incrementado los ambulantes, entonces a medida que han aumentado los ambulantes, eso también ha traído mayor cantidad de como inseguridad y todo eso. Complejo panorama que se vive por estos días en el rubro del comercio y que para los locatarios pareciera no tener mejoría, ya que al consultarles por sus expectativas en cuanto a la delincuencia, casi un 60% de ellos espera que esta aumente. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para conversar de la implementación de la distribución de los recursos que genera el royalty minero y también de algunos cuestionamientos que han surgido a partir de estos recursos y la forma en la que se reparten precisamente. Vamos a conversar de eso con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien. Buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por acompañarnos. Diputado, usted ha planteado una serie de cuestionamientos respecto a la forma en la que se están repartiendo y a los porcentajes involucrados en cómo se reparten estos recursos que genera el impuesto específico del royalty minero. ¿Cuál es su crítica, diputado? Mire, a ver, primero hagamos un poquito de contexto. La ley 21.591 que formuló, ¿cierto?, el royalty minero, creó dos fondos. Un fondo importante, ¿cierto?, a los gobiernos regionales y otro a los municipios mineros y no mineros. Sí. Eso hacía, ¿cierto?, que los gobiernos regionales y los municipios recibieran una cantidad de recursos determinada en la ley de presupuesto el año pasado, porque el royalty minero empieza a recaudar, ¿cierto?, el año 2025. Entonces los gobiernos regionales finalmente quedaron con una cifra de 139.000 millones de pesos, donde también pueden hacer ellos aportes a los municipios. Pero también se hizo un fondo aparte para las comunas que son mineras, todas las comunas mineras que tengan una actividad superior al 2,5% del Producto Interno Bruto de la región, tienen también un aporte. Pero las más importantes desde nuestro punto de vista, que son la gran mayoría, son justamente las comunas que son más dependientes del Fondo Común Municipal, que no son las mineras, justamente esas, y son 2,5 millones de UTM que se aprobaron en la ley de presupuesto, que son 163.000 millones de pesos que se iban a repartir antes del 1 de enero del 2025. Eso dice la ley de presupuesto, eso fue lo que nosotros aprobamos. Ahí, para que la gente entienda también, no hay restricciones de uso, por lo tanto los recursos de los municipios llegan al Fondo Común Municipal y los alcaldes deciden en qué lo gastan. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que ha habido estos días, Sebastián? Sí. Es que el gobierno hizo un anuncio inicial, es cierto, ya hace varios meses que iban a empezar a pagar, lo pagaron la semana pasada y les llegó un decreto a los municipios con una cantidad muy inferior a lo prometido finalmente. Por ejemplo, una comuna que iba a recibir 380 millones de pesos recibió solamente 180. Entonces, claro, los alcaldes empezaron a llamarnos inmediatamente y se produjo una confusión y hasta el momento nadie la ha podido aclarar, y por eso nosotros vamos a pedirle una reunión al ministro de Hacienda para que aclare cuál va a ser el mecanismo que se va a ocupar, porque, como le digo, se comprometieron 163.000 millones de pago para este año y solamente se pagaron 70.000. Ahora, claro, queda todo el resto del año, pero el problema que alertó a los alcaldes, Sebastián, fue que el gobierno contestó, es un pago único que se va a hacer este año. Entonces, claro, eso generó mucha inquietud. Diputado, ¿usted ha podido tener alguna respuesta de parte de la DIPRES, por ejemplo, de la Dirección de Presupuestos? No, ayer solamente la DIPRES nos mandó el oficio, claro, y el oficio ratificaba lo que nosotros ya sabíamos, ¿cierto?, que se iban a repartir solamente 70.000 millones de pesos este año, y no dice si va a haber una segunda cuota, y eso es lo que tiene inquieto a todos los alcaldes, porque ellos ya tenían una proyección de los usos. De gasto. Como le digo, la ley puede ser ejecutada hasta el último día de diciembre, eso es verdad, pero como le digo, el gobierno había anunciado que le iba a pasar los recursos de una sola vez, que no iba a ser dos cuotas, y si le iba a hacer, digamos, le iba a anunciar previamente,
rápidamente, pero eso, como te digo, no ha pasado. Entonces, hay mucho enredo respecto de cómo se van a entregar estos recursos y obviamente los municipios más pequeños, para ellos una cifra de 200, 300 millones de pesos hace una diferencia importante. Sí, claro. ¿Y a qué atribuye usted esa diferencia, el que no se haya hecho un pago en una sola cuota? ¿Estamos en un año electoral? ¿Lo atribuye por ese lado o más bien un error administrativo? Yo creo que la Subdere y el Ministerio de Hacienda se está ordenando financieramente. Todos sabemos que el gobierno ha tenido dificultades, por ejemplo, para pagar los recursos, por ejemplo, a las propias empresas constructoras que trabajan para el Ministerio de Obras Públicas, para el Serviu, para el Ministerio de Vivienda. Entonces el gobierno hace una planificación de sus gastos. Entonces nosotros queremos saber si esto es una planificación del gasto o simplemente se va a pagar la última cuota, como dice la ley, el último día del año. Los gobiernos locales lo necesitan saber justamente para poder hacer una planificación, pero como le digo, esperamos que el gobierno nos dé una respuesta estos días para que los alcaldes estén tranquilos a nivel nacional. Ahora, los gobernadores regionales están ya más tranquilos, ¿cierto? Porque su situación está más clara, digamos, pero los alcaldes son los que están más nerviosos respecto del uso de estos recursos. Sí. Diputado, ayer el presidente Boric, a propósito de esta distribución de recursos del royalty, validaba la implementación de esta normativa por la transferencia de recursos, por lo que iba a significar también para las comunidades, y de alguna manera deslizaba una crítica respecto a todo el revuelo que había causado la discusión y cómo finalmente las proyecciones más catastrofistas, decía, no se habían cumplido respecto a lo que esto significaba desde el punto de vista de la inversión. ¿Qué le parece a usted esa definición que hace el presidente ayer en Calama? A ver, mire, yo quiero contradecir un poco al presidente porque la verdad que para aprobar el royalty minero no hubieron mayores inconvenientes, eso no es cierto. De hecho, le pero pongo hubo una otro discusión ejemplo. bien intensa, diputado, y de proyecciones respecto a cómo la industria minera se iba a ver afectada por esto. Sí, pero había una disposición a aprobarlo de todas maneras y buscamos una solución y finalmente salió, como otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de 40 horas o el aumento del salario mínimo, y ahora mismo, por ejemplo, el proyecto que aprobamos hace unos días que termina con la evasión y ilusión tributaria, ¿cierto?, de una serie de instrumentos a servicio de impuestos internos. Claro, tenemos diferencias con el gobierno, pero hay cosas en ese tema, digamos, que teníamos un acuerdo previo y se lo habíamos anunciado al gobierno desde el primer momento. De hecho, Sebastián, nosotros lo conversamos también una vez cuando se presentó la reforma tributaria inicialmente. Nosotros le dijimos al gobierno, separe la reforma, aprobemos royalty minero, aprobemos evasión y ilusión tributarias en donde tenemos un rápido acuerdo y quizás esto hubiese estado aprobado ya hace mucho rato, pero bueno, el gobierno tiene su propia agenda y está en su derecho de hacerlo, pero yo quiero destacar que nosotros tenemos una disposición en sacar temas rápido. Por ejemplo, ahora estamos viendo en economía el tema de permisología, que es un tema que tenemos un claro acuerdo de que hay que sacarlo lo antes posible para poder acelerar los niveles de inversión. ¿Y cómo va esa discusión del proyecto? A propósito de la industria minera, ayer en un evento donde se reunieron algunos de los principales CEOs de empresas mineras en el mundo, acá en Chile, en el evento CESCO, se ponía mucho énfasis en la necesidad de avanzar en este tema para destrabar inversión. ¿Cómo va el proyecto, don diputado? Sí. Mire, lo votamos en general a favor, y ahora se está empezando a ver en particular. Y hay mucha inquietud, sí, en el mundo empresarial, porque este proyecto va de la mano de varios otros proyectos. No nos olvidemos de que hay un proyecto también en el Senado respecto de materias medioambientales, que va avanzando por otro carril, ¿cierto? Y también hay otros aspectos, como por ejemplo lo que afecta a monumentos nacionales, que también hay que verlo muy seriamente porque se está transformando realmente en un inconveniente para poder hacer inversión. Entonces, hay 3 o 4 proyectos que se están viendo a la vez para poder acelerar inversión. Yo en ese aspecto creo que vamos a avanzar muy rápido porque, como le digo, el proyecto se aprobó rápidamente en general por unanimidad y eso quiere decir que hay un buen ánimo. Nosotros nos habíamos juntado, Sebastián, con el ministro Grau, no sé, hace un mes y medio atrás, más o menos, para poder hacer un tipeo de los temas en donde teníamos acuerdos, nuestras consultas, justamente para hacer un trabajo prelegislativo. Entonces, en esa materia yo creo que vamos a avanzar rápido y las próximas semanas seguramente va a estar aprobado. Diputado, lo último, en la Comisión de Trabajo se reflotó un proyecto que entiendo es del diputado Santana, pero tenía el respaldo de otros diputados también, oficialistas principalmente, que busca establecer un cupo de empleos para jóvenes, un cupo de 10% obligatorio para que las empresas tengan que destinarlo específicamente a jóvenes con o sin preparación o formación técnica, con características bien específicas. El objetivo es paliar las cifras de desempleo de ese segmento en particular. ¿Qué le parece esa iniciativa de establecer esa cuota?
Mire, ayer tuvimos una conversación bien lata respecto a este tema, lo veníamos ya hablando hace unas semanas atrás. Este proyecto originalmente, Sebastián, se presentó en 2013. Era una realidad, digamos, laboral muy distinta a la que estamos viviendo hoy día. Hoy día tenemos 850.000 cesantes y tenemos a 400.000 personas que dejaron de buscar empleo justamente porque no encontraron. Entonces, si uno lo suma, tenemos más de 1.200.000 personas sin trabajo en Chile. Y yo creo que este es un pelo más a la sopa. Yo creo que poner cuotas de jóvenes, de mujeres, de rubio o de moreno, yo creo que finalmente le pone más impedimento a las pequeñas empresas, sobre todo para poder emprender. El otro día veíamos un estudio, ¿cierto?, que decía que el encarecimiento de la contratación va a aumentar casi el 44% si aprobáramos la agenda del gobierno tal como está, considerando el 6% de cotización adicional, el aumento del salario mínimo, ¿cierto?, y la reducción horaria. Y por lo tanto hay que fijarse en la realidad, hay que darse un baño de realidad de lo que está pasando en el mercado laboral y también, ¿cierto?, en nuestras pequeñas empresas. Hoy día tenemos un problema de productividad evidente en el mercado, sobre todo los más jóvenes. Tenemos a 5 millones de jóvenes que no han terminado el cuarto medio. Entonces, tenemos problemas mucho más de fondo. Y por otro lado está la CUT pidiendo que aumentemos el salario mínimo a 630.000 pesos. Entonces, yo los llamo a darse un baño en realidad respecto de las cifras económicas que hoy día estamos enfrentando. Bien, diputado Sauerbaum, gracias por el contacto esta mañana. Muchas gracias a usted. 8:31, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto partimos Noticias Express con Frecia Sur.